Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cinema Jam, un podcast en el cual dos amigos, Pablo Vélez desde Montreal, Canadá, y Sebastián Gómez desde Austin, Texas, discutimos películas de diferentes géneros. Este mes le damos comienzo a un nuevo género que nos parece muy interesante, es The September Tapes, como pueden ver aquí en nuestro background. Particularmente, hoy arrancamos con la película What We Do in the Shadows, pero vamos a discutir durante el mes otras películas muy interesantes del género, que son The Last Exorcisms, de Troll Hunter y de Poughkeepsie Tapes. Lo que nos interesa de este género de las cintas de septiembre es que son películas normalmente que son mockumentaries, y estos mockumentaries normalmente queremos que sean pues como muy enfocados en ese estilo documental, no solamente found footage, pues aunque hay un elemento de eso, pero son realmente pues como el documental es lo que lo atrae. Y estamos inspirados en la secuela que va a salir este mes de la segunda parte de Spinal Tap, que fue realmente pues como la inspiración de este género. Pues muchas de las películas que han salido en este género solamente son una sombra de Spinal Tap, aunque tengo que decir que la película de hoy me parece que se nota mucho la inspiración y es una buena influencia pues en la película de hoy. Sí, creo que tanto Sebas como yo definimos este género sobre todo por el concepto de algo que fuera como una mezcla entre realismo, un poco como de entrevistas, como estilo documental mockumentary, pero con un énfasis mucho en que tengan como la apariencia de tener un equipo de filmación en paralelo, como de forma simultánea con la película, con la historia principal, y por eso nos fuimos por esta definición de September Tapes. Correcto, correcto. El equipo de cámaras es parte del cast, básicamente, pues, ¿cierto? Exacto, exacto. Bueno, Pablo, ¿cómo estás hoy el día? ¿Cómo estás el día de hoy? Súper bien, Sebas, y contento y con muchas ganas de ver esta película. La verdad, era una que tenía en mi lista por ver, y cuando la pues yo hablamos por WhatsApp y demás, la estoy buscando por todos lados, porque no es tan fácil de encontrar. No sé eventualmente dónde la encontrarán nuestros oyentes. Yo por mi lado la encontré en Disney Plus, pero me tocó activar una suscripción gratuita, como un trial, que espero cancelar prontamente, pero no sé dónde más se puede encontrar. Sí, la verdad no es tan fácil encontrar, pero demos un poquitico el background, pues la verdad la película como mencionaba ahora es de 2014, es protagonizada, dirigida y escrita por Taika Waititi y Jermaine Clement, y los dos pues son actores principales en la película. Taika Waititi hace Viago, que es como el El vampiro vampiro dandy, lo Dandy, llaman. Dandy, el Sí, sofisticado, supuestamente es como inspirado en Luis de Interview with the Vampire, que no lo correcto. vi mucho pues, pero bueno. Y está Jermaine Clement, hace el papel de Vlad, que es muy obviamente inspirado en Bram Stoker's Drácula, pues, ¿cierto? También está otro vampiro que se llama Deacon, por Johnny Brock, y un vampiro nuevo que se llama Nick, por Cory González. Y hay otros personajes interesantes, pues está Peter, que es Es el mejor, el es el vampiro que es mejor, inspirado el de Nosferatu, es el mejor sí, de por todos, el en mi Count opinión. Orloff. Y de una manera que me parece muy divertida la actuación de Stu como una persona normal que se mezcla con los vampiros. Y Jackie Vick, que es Jackie en la película, que es la La familiar, familiar, esa es la palabra, gracias. sí, La familiar de Deacon, sí. correcto. Bueno, voy a leer la sinopsis de la película. Viago, Deacon y Vladislav son vampiros que luchan con los aspectos mundanos de la vida moderna, como pagar el alquiler, mantenerse al día con las tareas domésticas, intentar entrar en clubes nocturnos y superar los conflictos entre compañeros de piso. Entonces, veamos el tráiler y arrancamos de una vez en el análisis. When you get three vampires in a flat, obviously there's going to be a lot of tension. Viago was an 18th century dandy. A ghost cop. Vladislav is a bit of a pervert. This is my torture chamber. Deacon's like the young bad boy of the group. I'm supposed to pay rent, but I don't.
Bueno, Pablo, siempre preguntamos lo mismo cuando arrancamos el análisis. ¿Cómo te pareció? Me pareció muy entretenida. Me pareció una película entretenida, no es aburrida, es más comedia que otra cosa. Tenía muchas expectativas, Sebas, por todo lo que me había hablado de esta película en el pasado. ¿No la habías visto? Nunca la había visto, nunca la había Ok, esta es la visto. primera vez que la veías, ok. Ni la serie Entonces, tampoco de televisión. ni tampoco la serie. Solamente conozco una otra película de Taika, del director Waititi, que es esta, la de Jojo Rabbit, que me gustó mucho, por cierto. Pero bueno, o sea, te respondo a la pregunta, o sea, me pareció muy entretenida, me divertí mucho viendo la noche, me gustó, pero tengo pues como algunos comentarios para hacerte al respecto. No, está bien. De todas maneras, yo te voy a contar un poquitico de mi conexión también con Taika Waititi. La película me la había visto hacía muchos años. La película tiene una ironía con respecto a por qué es famosa. La película más pirateada del 2015, del 2014 y 2015, en esa época cuando todavía creo que estaba Pirate Bay o alguna de esas herramientas, alguna de esas páginas web de piratas, porque la película el distribuidor canceló la distribución porque no estaba seguro, porque la película no le fue muy bien en Nueva Zelanda. Me pareció muy curioso ver esa trivia, como que la película más pirateada del 2014. Eso me pareció interesante. Pero sí conozco mucho la obra de Taika Waititi, pues particularmente hay varias de las películas de él que me gustan mucho. Hunt of the o The Wild People, o The Wilder People, me gusta mucho, pues que es con Grant, no me acuerdo en este momento el nombre del actor, Grant, el de Jurassic Park, con un niño de Nueva Zelanda, muy buena película. Jojo Rabbit es también, y la película de Thor Ragnarok me pareció excelente, pues, que es creo que para mí es probablemente la mejor película del universo de Marvel, pues, entonces sí sabía, pues, que había un buen background de él. No me parece que sea el mejor actor, definitivamente. Creo que el actor más flojo de toda la película es él, del grupo de vampiros. Incluso dentro de los que son, precisamente no son actores, me parece más flojo él que es tú, por ejemplo, que no es un actor, no es dedicado a la actuación, pero por lo menos, pues, por lo menos hace su papel y está completamente metido en el rol, pues, entonces me pareció interesante. Y me parece que es una película tontísima, silly, pero en el buen sentido de la palabra. O sea, a la final, por eso me pareció que era lo más cercano a Spinal Tap. Es lo suficientemente tonta como para ser divertida. Hay muchas películas de estas que se ponen tan en el otro extremo. Bueno, lo vamos a ver con Trollhunters. Trollhunters es completamente seria, ¿cierto? O sea, ellos no hacen, tienen elementos de comedia, pero las actuaciones de ellos son completamente en que esto está pasando en la realidad. Pues en este sentido, yo creo que se siente un poco la payasada de ellos un poquitico, pues, ¿cierto? Sí, tal vez eso es lo que pues, me gustaría como decirte de una vez, que no me gustó tanto de la película, que es más payasada que otra cosa. Y ahora que estás hablando, por ejemplo, de Trollhunter, o que estamos hablando también de Spinal Tap. Spinal Tap, por cierto, la primera es una de mis películas favoritas, me encanta. Espectacular. Tanto Spinal Tap como Trollhunter, que es una película muy diferente y obviamente no tan clásico como Spinal Tap. Sí, Ambas lástima que no es tan películas, conocida, pero eso lo sí, hablaremos pero después, sí. digamos que la fortaleza de ambas películas como comedias, porque ambas eran claramente comedias, era que se tomaban ellas mismas como película en serio. Se tomaban lo que están haciendo seriamente. Y en esa seriedad, en hacerlo todo con la cara, ¿me entendés? Derecha, seria, sin payasadas, se volvían súper charras, súper pues como de comedia, se volvían extremadamente graciosas. Porque en ningún momento en Spinal Tap, por ejemplo, no sé, hacen caras frente a la cámara o hacen como cosas que son como evidentemente un chiste sobre el tema de la película. En esta, en cambio, en todo momento lo hacen. Muy pocas veces hacen como cosas bien hechas con un juego como de seriedad. Eso Sí, me pareció un poco como a partir de cierto momento me pareció como tan predecible todo lo que estaba viendo que como que hice un switch en mi cabeza y dije, bueno, no, me estoy viendo como Porky's o algo así, ¿sí me entendés? Como que no importa, me voy a divertir, me voy a tomar una cerveza y voy a disfrutar de esa película porque es divertida, pero no es una película realmente muy sofisticada. No es comedia sofisticada, Sebas. no es comedia. Bueno, sí, en ese sentido creo que pues, estoy de acuerdo contigo. Es suficientemente comedia. Los momentos de terror realmente son muy pocos, es muy contados, pero igual pues sí, divierte, pues entretiene, pues es más, de pronto más cercano no sé, a un Naked Gun que un Spinal Tap, de pronto en el sentido pues de que todo lo que sale es completamente ridículo, aunque los actores pues tratan de parecer serios, pues.
pero precisamente refuerza mi desagrado de Viago. Porque ¿quién era la única persona que miraba la cámara? Era Taika Waititi. Los otros, sí, a veces cuando los entrevistaban hablaban ante la cámara. El único que la cámara estaba moviéndose y caminando por todas las casas cuando los estaba siguiendo y que miraba la cámara como buscando una reacción, era incluso en los primeros minutos. Me parece interesante cómo empieza la película porque precisamente son vampiros, muestran los poderes, se levanta Taika Waititi y tiene problemas para levantarse del sarcófago, pues no es capaz de levantarse del todo. Va y busca a Deacon en el closet y cuando Deacon hace un comentario, de las mejores frases de pronto es que me convertí en un perro y tuve sexo. Es una frase muy silly. Si no hubiera hecho Taika Waititi de mirar la cámara, hubiera sido un mejor chiste que el hecho de que dijera nice y mirara la cámara. Entonces fue como que creo que en ese sentido que tienes toda la razón de que se pierde un poquitico de esa magia de precisamente de que algunos de esos personajes no se aguantan la gana de mirar la cámara. A mí me gusta The Office, pero muchas veces me desesperaba ese tema, particularmente pues Jim era famoso porque siempre hacía una broma y miraba para la cámara. Ujú. Entonces siempre era como que, era como ese estilo pues también de humor y a veces es bueno y a veces es malo. A mí siempre me gustó más fue Parks and Recreation, que es el mismo estilo de comedia, pero nunca estaba ese mirar a la cámara y romper como la magia del momento. No, pues yo defiendo The Office, que es de las mejores series de comedia de la historia. Pero No, no, volviendo, no, a mí también me gusta, pues, volviendo, pero siempre me gustó más Parks and Recreation. Pues había algo en esa que siempre me gustó más que The Office. bueno, algo que tal vez es bueno para que le demos un poco de contexto a nuestros oyentes, sobre todo, pues porque no es una película tan fácil de ver, no es tan No tan comercial, disponible. no está disponible, digamos, en las plataformas por lo menos que son gratuitas como Tubi o algo así, ni está para alquiler tampoco en Amazon Prime. Entonces, para un poco como de contexto, la película, Yo la compré en Apple TV. vale, Entonces, pues, como para que los oyentes, pues, sí, algo sepan que ahí está disponible, pues, para la compra. no sé si la recomiendo para comprar, pero vale, cada quien. La película como tal empieza, como estábamos diciendo al principio, es un equipo de filmación que está siguiendo a estos cuatro vampiros que viven juntos en una casa que son roommates. Al principio de la película son todas las tareas domésticas y la versión bizarra de estas tareas domésticas porque son vampiros. Al Todo principio, cubierto en sangre y los exacto, comentarios la de lavada de los platos, por ejemplo, lo de las tareas las toallas. domésticas. Sí, en fin, eventualmente es como, ok, de pronto las dos primeras como bromas de eso está bien, pero se larga un poco, un poco pues es como ese tema. La película cambia un poco y se vuelve mucho más interesante cuando introducen al vampiro más joven, a Nick. La película toma como un aire fresco, porque Nick llega, lo convierte en vampiro, el que se parece a Nosferatu, el que está aquí sentado en la Sí, imagen, Peter, o Peter, como se llame, que no habla y para mí es el mejor, es el más divertido, es el que siempre me hizo reír, sí. porque, Y tiene los dientes tan grandes que no puede hablar, sí, básicamente. porque es el único que se lo toma en serio, Sebas. No sé si te has dado cuenta. Todos los demás son over the top. Peter se lo Para toma en mí, serio, está jugando el papel de Nosferatu, básicamente, y para lo mí, hace muy, muy, muy charro porque es en serio, lo está tomando en serio. para mí, Vladimir y Peter son los dos que hacen mejor el papel, porque incluso Vladimir, a Vladimir, pesar de que es un poquitico over the top, y siento que es como, ok, soy yo de 1400 y punta, era el imparador, pues aunque en este era el de póker. Por lo menos sentí que sí trataba como de meterse en el papel. Y Peter, pues obviamente también el hecho de que estuviera ahí, pero no sale mucho tampoco, ¿cierto? sí, no, no sabe mucho. No, y bueno, lo que de pronto es muy relevante es, bueno, con la entrada de Nick, que es el vampiro más joven, les abre como toda la visión de la vida moderna a estos vampiros, que cada vez que salían no los dejaban entrar en discotecas porque los tenían que invitar y nadie los invitaba, porque salían vestidos como se vestían en el siglo no sé cuál. Cada uno era de un Cada siglo uno, distinto, sí. exacto, exacto. Pero entonces Nick trae una cantidad como de naturalidad a las cosas y se lo juega serio, como sería una persona joven en un grupo así, que hace que sea muy divertida. Una de las escenas que más me gustó, pues como comedia, fue la escena en la cual Nick estaba con ellos en el restaurante y probó una papa frita, una papa a la francesa.
Sí, y que vomitó sangre un rato súper largo. Porque todos sabemos el folclore de vampiros que supuestamente no pueden comer nada que no sea sangre y se enferman si comen comida normal. Pero fue como tan natural toda la escena y como la ponían como, sí, simplemente como un grupo de amigos que salieron y que estaban después comiendo comida basura después de haber rumbeado. Esa escena me pareció que estuvo muy bien, fue muy natural. Cuando quieren ser natural en la película y tomarse las cosas de una forma un poco más seria, lo hacen muy bien. sí, Pero cuando exacto. quieren como forzar la comedia, no está tan bien, Sebas. Sí, en ese sentido estoy de acuerdo. Y hubo personas que fueron más capaces de llevar esa naturalidad. Aprovechemos y hablemos de las escenas favoritas. Para Stu, mí, todas las sí, escenas con Stu. Y tenemos que esto, decirle esto es genial, sí. a nuestros oyentes que el otro personaje que aparece que le da una frescura inmensa a Y la lo trae película, Nick, ¿cierto? lo trae Nick, es su amigo, que es un administrador de base de datos, el que está acá exacto, que es el único que no es vampiro, Y todo el mundo lo ama tanto, aman, lo quieren más a él que a Nick. que a Nick. Entonces, prácticamente quisiera que Nick se fuera, pues algunos, particularmente Deacon, que Nick se fuera, pues Deacon es el vampiro más joven originalmente, ¿cierto? De pronto hablemos un poquitico, o sea, Peter es el vampiro más viejo, el que como que los formó primero, luego sigue Vladimir, luego sigue el Tiago, ya luego sigue Deacon, que es el que está aquí en el piso, y el vampiro más joven, pues, que se lo convierten en la película es pues, Nick. Y ya luego, pues, convierten a otra persona también, que es Jackie, perdón. Pero a la final es interesante porque entonces esa es una de las partes que si lo hubieran explotado mejor hubiera sido interesante, que es mostrar esa diferencia. Y si lo muestran un poquitico, cuando estoy de acuerdo contigo que cuando aparece Nick, hay una transformación de la historia que avanza un poquitico más rápido. En ese momento es que también aparecen los hombres lobos, pues también que tienen unas interacciones muy divertidas. Pero sabes que no pude como captar cuál era la importancia de los hombres lobos. No sé, explícame por qué eran importantes en la película. Me pareció como que estaban queriendo hacer como una especie como de Halloween mashup. Sí, porque, bueno, una de las partes que de pronto que no contaste cuando estabas contando la historia es que todo supuestamente empezó en preparación a una fiesta, que es la fiesta donde todos los seres sobrenaturales se reúnen. Pues se reúnen las brujas, se reúnen los zombies, se reúnen menos los hombres, ahora que lo pienso, los vampiros, y todo es como en enfoque a eso, donde supuestamente nombran pues como el vampiro más importante de Nueva Zelanda, de Wellington, de Nueva Zelanda. Yo creo que los hombres lo es simplemente como para mostrar, si no hubieran mostrado la final la fiesta con las brujas y con los zombies, hubiera sido de pronto hasta más interesante, porque es mostrar como que, ok, son dos comunidades distintas que se odian y que pelean y de pronto haber mantenido como ese ritmo hubiera sido interesante. Pero a mí me pareció que fue divertido pues como la interacción. El hombre lobo alfa ha actuado en otras películas con Taika Waititi, entonces ya era un poquitico más familiarizado con ese personaje y la comedia de él, pues. Pero a mí me gustó, pues a mí me pareció que de pronto hubieran podido profundizar un poquitico más. Pero bueno, al final pues también fue mostrar, ok, listo, el hecho de que un spoiler alert grande, al final terminara convirtiendo en hombre lobo, hizo que fueran capaces de romper esa barrera racial y ya volverse amigos de los hombres lobos. Pues creo que al final esa era parte de lo que querían contar con esa historia. ¿Sabes Porque qué, al final Sebas? los hombres lobo aparecen tres partes muy específicas de la película. Y por ejemplo, ya hablando del final, ya que metimos los spoilers y demás, la película Sebas termina de una forma que me da a mí a entender muy claramente que Waikiki y el otro, Clemente, el que escribió la película con él, no tenían ni idea de lo que estaban haciendo. El final, Sebas, es el final más, o sea, y no importante, yo creo que he visto en mucho tiempo en una película. Se vuelven amigos supuestamente de Stu porque es de los hombres lobo, porque Es Stu es tú. sobre un hombre lobo. Pues esa conversión a ser amigos es lo más falso de este mundo. Y aparte de eso, en ese momento, el personaje de Viago, el vampiro, él tuvo toda la película supuestamente un amor, estaba enamorado de alguien que ya había envejecido y que nunca, pues, él se atrevió como a buscarla. Y al final Y la convierte que incluso y al final la convierte en vampiro con una viejita de 90 años. O sea, digamos que intentaron dar como un punto de ironía a cerrar la película de esa forma. Me parece como que no sabían cómo cerrarla, Sebas. Entonces dijeron, bueno, metamos algo acá, eso se tiene que acabar de alguna forma.
no sé, me parece extremadamente random, la verdad, súper No, la aleatorio. película, la forma de filmación de la película, pues de por sí, viendo en la trivia, tiene ese elemento de ser completamente improvisada. Pues mencionan que filmaron más de 125 horas de la película, que sí había como una estructura de guión, pero el guión nunca se lo mostraron a nadie. Simplemente llevaban a la gente, ellos preparaban la escena o sembraban como las partes de la historia que supuestamente tenían que pasar en la escena, pero hacían que la gente improvisara alrededor de esas escenas. Solamente algunas partes, pues, como más preparadas, pues, por ejemplo, la pelea en el pasillo cuando caminan por las paredes y en el techo, la pelea cuando están persiguiendo, incluso, bueno, normalmente esa escena, por ejemplo, está muy bien hecha. Y es mucho antes de la película de Christopher Nolan, que me pareció pues que fue una idea bien hecha. A mí, por ejemplo, la persecución de Nick en la casa me pareció muy bien hecha. O sea, que Eso fue tal una vez escena de suspenso y la música. fue de las mejores escenas de la película, tienes toda la razón. Por Sí. ejemplo, cuando Vlad se transforma en ese gato con la cabeza, la verdad fue muy, muy inesperado, fue como que, qué interesante. Y cuando Deacon Hubo sale algunos del momentos, bolso. sí, hubo algunos momentos que la película tuvo como cosas interesantes, A mí también pero otra escena que me gustó, no sé, tengo curiosidad de cómo te pareció a ti, fue la de los policías, cuando llegaron los policías a investigar, porque Peter tiene un accidente con la luz solar y llegan unos policías y los hipnotizan para que no vieran nada extraño, pero entonces igual los policías siguen la investigación y aunque están pasando cosas raras, ellos nunca detectan nada. ¿Cómo te pareció a ti esa escena? ¿sabes, Sebas? ¿A qué me acordó esa escena de los policías en esta película? ¿Te acuerdas de Hangover? Cuando están en Las Vegas, que se roban el carro de la policía, que la policía después los detiene y se los lleva a una estación de policía. ¿Te acuerdas? Sí, sí, claro. Que hay como dos policías que luego salieron en 911 Reno, una cosa de esa, es una comedia como paralela en Estados Unidos. Me pareció como la misma dinámica, como completamente fuera de contexto y como, o sea, como tan artificial, Sebas. Y La verdad, irónicamente a mí me gustó, me pareció. esa fue de las escenas que menos me gustaron, la verdad, de verdad. Se nota Eso la y, improvisación. eso y el baile, el de las máscaras, Así el baile me pareció horrible, sí. cuando supuestamente nos damos cuenta de que la famosa bestia, que era el enemigo supremo de Vlad, era su ex esposa. Sí, perdió. En ese momento la película me estaba como empezando a cansar. Que como que, ¿qué otra cosa van a meterle a esto? Y por lo menos lo bueno fue que fueron como los últimos 10 minutos de la película, pues cuando pasa lo del baile. Porque inmediatamente después de eso pasa que se vuelven a encontrar con los hombres lobos en la luna llena. Obviamente no es buena idea encontrarse con hombres lobos en la luna llena. Y, y me pareció a mí me pareció interesante, tuvo un elemento interesante que es mostrar realmente que Stu sí estaba en peligro. O sea, que el hecho pues de que estos vampiros no se lo quisieran comer, pero comentaban que tenía unos cachetes rosados muy bonitos y que era muy caliente. O sea, como quien dice, o sea, un aperitivo listo para servir. De una vez cuando se dan cuenta que hay un humano en el baile, pues obviamente lo pone en peligro yo sí sentí la sensación de peligro. Todo antes de eso, sí me pareció que era una de las escenas más aburridoras. Y después cuando salen y se precisamente lo ponen en el peligro de que quieren ir a pelear con los hombres lobo porque salieron pues como con ganas de pelea del baile, me pareció pues que por lo menos se justifica, ¿cierto? O sea, no fue una escena que simplemente pasó de aquí a aquí, sino que tuvo consecuencias lo que pasó pues del baile. Pero la ejecución no fue la mejor. Estoy de acuerdo contigo de que no fue una muy buena ejecución al respecto. A pesar pues de que a mí la escena con hombres lobos me pareció que eran entretenidas, pues, y bueno, pues, a pesar pues de todo lo que dices, la película es muy influyente. Sale una serie de televisión pues que lleva creo que 7 años en Hulu pues por lo menos y en FX, que se llama pues con el mismo nombre, e incluso estos dos policías de Wellington tienen una serie también en Nueva Zelanda que se llama Wellington Paranormal, que a la gente le gustó por lo menos la actuación de los dos policías. Bueno, está bien, cada quien con sus gustos. No, sí, está bien, eso es normal. Bueno, y es posible que salga una película, pues en este momento supuestamente están en preparación de una película que se llama We Are Wolves, que es basado pues en los hombres lobos en Wellington, Nueva Zelanda. ¿Sabes que me dieron pues mucho ganas luego de ver esta película? Me quiero volver a ver Jojo Rabbit.
porque recuerdo en mi cabeza que fue una película que también al principio no la ubicaba, no la podía como clasificar en mi cabeza. No sabía si estaba viendo una comedia o algo que era como medianamente serio, porque es una película en Alemania nazi con un niño que supuestamente su amigo imaginario es Hitler, que es Taika Waititi. Y no sé, Sebas, en mi cabeza tengo que esa película me gustó mucho. Me gustó mucho porque me pareció una película que eventualmente llegaba con una resolución muy seria, a pesar de que tenía pues como todo ese elemento como de comedia cuando estaba el Hitler polinesio. Entonces, no sé, que me la quiero volver a ver porque obviamente pues este director ya ha hecho su carrera y es una persona pues bastante relevante. Y creo que esa es una de sus primeras películas, ¿cierto, Sebas? Sí, si me lo recuerdo, creo que es la segunda película, que creo que Eagle versus Shark, sí fue del La primera. 2007, correcto, Ok, sí. sí. Tiene muchos cortos, sí, y ha trabajado mucho en serie de televisión, sí, pero sí, Eagles versus Shark fue la primera, luego hizo What We Do in the Shadows, Hunt for the Wilder People fue del 2016, esa me la recomiendo, es interesante, no es tan absurda. Thor Ragnarok, que esa es la del 2017, Jojo Rabbit del 2019, ha dirigido un capítulo de Mandalorian, de la serie de televisión Our Flag Means Dead, que es una comedia de piratas de HBO, y Thor Love and Thunder, que no es tan buena, pero ahí pues como para el rato. Pero sí, muy prolífico, pues por lo menos después de esa película creo que logró romper muchas barreras y particularmente de venir a trabajar en Hollywood y pues ya vemos muchas de las cosas que está haciendo. Pues aquí estoy viendo que va a dirigir Very Young Frankenstein como una serie de televisión. Bueno, a ver qué tal. Vamos a ver. Y de Incal, ve, no sé si sabes qué es de Incal. No, De Incal es un cómic por nuestro amigo Jodorowsky. ahí va. Es muy surrealista, pero creo que es en el espacio, si mal no recuerdo, me lo leí hace muchos años. Creo que es como un viajero espacial o algo así. Y Jodorowsky hizo unos cómics muy surrealistas en Francia, creo que fue. Y The Incal es uno de esos más famosos. Interesante ver aquí que dice en preproducción como director de Incal. Quién sabe si pasa, pues, porque es una película bastante loca. Pues, sería bastante loca. Bueno, pero ya Eso. hizo las de películas de Thor y esas son películas en el espacio. O sea que, bueno, ya entiendo de dónde pudo haber sacado varias de esas inspiraciones. Bueno, Pablo, bueno, a la final no te gustó tanto, entiendo por qué. A mí sí me gustó mucho, me pareció bastante entretenida y creo que le saca mucho, se le nota mucho la inspiración que le saca a Spinal Tap, aunque no voy a decir, pues, definitivamente no está buena como Spinal Tap. Spinal Tap es otra categoría prácticamente, es un clásico. Para aclarar, la película me gustó, me pareció entretenida, me divertí viéndola. Tenía más expectativas de cuando la íbamos a ver por todo lo que me habías hablado de esta película. Y me pareció pues que fue un poco, no fue tan interesante y tan sofisticada como pensé que iba a ser. Es más comedia como cruda, la verdad. No es tan sofisticada, pero la verdad es muy entretenida. Y si vamos a las preguntas de si la recomiendo, la volveré a ver y demás, sí la recomiendo porque me parece que es divertida. No es una película mala por ver en el tema pues como de vampiros comedia. Si la voy a volver a ver yo, no creo. Ya con una vez es suficiente. No sé vos qué pensás, Sebastián. ¿La No, verías otra vez? ¿La recomendás? sí, no, yo probablemente haría las tres cosas. La recomendaría, me la volvería a ver y definitivamente me gustó. Pero entiendo pues también que ese humor no voy a negar que es difícil. Spinal Tap también para ti, para mí, pues que somos o fuimos músicos, o bueno, tú eres músico todavía, yo no. Desde hace mucho tiempo que no desempolvo la guitarra. De pronto también conecta más como con nuestras sensibilidades. Entonces, de pronto en ese sentido, pues también uno entiende por qué hay gente que le gusta más Spinal Tap o el rock está más en la vida diaria. Pues Vampiro es más como, ok, Twilight, me gusta Twilight. No mucho ahora que lo piensas, es que, yes, I'm like Edward. ¿Tienes alguna frase que te haya parecido como memorable? De pronto que siquiera, Dale, decirla, no, en ese momento no me acuerdo ninguna. bueno, Deacon dice, voy a leer en inglés, no voy a buscar traductor de esto, pues qué pena. I think we drink virgin blood because it sounds cool. Pero Vladislav dice, I think of it like this. If you're going to eat a sandwich, you will just enjoy it more if you knew no one had fucked it.
Es un juego, bueno, sí. Y hubo una escena que me pareció extraña y no supe si me gustó o no, que fue cuando Deacon habla, cuando piensan que Stu está muerto, y Deacon se sienta al lado de Nick y le dice, eso es lo que pasa cuando eres un vampiro, ves a la gente morir, tu papá, tu mamá, algunos atravesados por un palo gigante, otros aplastados, otros con el, con el coso roto, otros envejecidos como tal. Y al final nunca supe si logró lograr el ritmo de eso, pues fue como una escena extraña, como, no sé. Sí, sí, tú también me di cuenta que fue una escena que intentaron que fuera como un poco más relevante y no sé, el delivery, el performance no estuvo muy Yo bien. creo que fue sí, el delivery de Deacon no fue el mejor ahí, tenía mucho potencial. Es que, sí, una de las notas que tenía ahí de la trivia era, pues, 125 horas. Se les tomó un año lograr editarlo a 90 minutos. Tanto así que Taika Waititi estaba casi tan desesperado, tan enloquecido, pensó en ponerlo en internet y que la gente editara su propia versión de la película. O sea, es que se nota el carácter improvisado de la misma. Bueno, muchísimas gracias a todos nuestros oyentes. Con esto le damos cierre a la película de hoy, a What We Do in the Shadows. Agradecemos su tiempo. Por favor, suscríbanse y compartan el podcast. Estamos en todas las redes sociales favoritas. Estamos también en todas las plataformas de podcast favoritos. Nos pueden buscar como Cine Llaman Podcast o Cinema Jam Pod. La próxima semana continuamos con el género de September Tapes o las cintas de septiembre, en el cual vamos a discutir de Last Exorcisms, una película de 2010 dirigida por Daniel Stam. Sí, esa es mi nominación. Es una película que desde que la vi la primera vez me encantó porque es de esas que tienen como un twist ending, no es lo que parece y juega mucho con todo ese folclore que hay alrededor de los exorcismos, sobre todo pues como la parte evangélica en Estados Unidos. Es muy, muy, muy interesante, Sebas. Creo que te va a gustar mucho y es terror puro y duro. Bueno, Valo, ¿tienes alguna cosita para recomendarnos? Sí, la verdad es que sí. Me vi hace poco una película que tenía también en mi lista de películas por ver y fue simple y llanamente porque el director es este director que tanto nos ha gustado a ti y a mí últimamente, a Michael Flanagan. La Yes. película es Oculus, Sí, he escuchado que es buena. la del espejo. La verdad, la tenía en mi lista, nunca me la había tomado muy en serio porque, bueno, cuando veía los cortos y demás, no sé, me parecía como de esas películas como, El concepto no es llamativo y el no, tráiler tampoco es bueno. la verdad es que no, pero la verdad la película es bastante buena. Es muy, 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 muy buena y no es lo que uno se espera que va a ser. Y bueno, pues está también Karen Gillian, que hace que la película sea muy interesante. Pero igual la historia como tal es muy buena y es realmente de terror. Y no es un terror pues como de estos comerciales producidos pues como recientes. Me gustó. Y fue básicamente porque la hizo Mike Flanagan que me la vi. Te la recomiendo y la recomiendo a nuestros oyentes. ¿La viste en donde? ¿En Shudder o en donde? En Tubi, lo que está viendo en mi celular. Fue en tu ¿Qué? vista. Ah, voy a buscarla. Sí, sé que estuvo un tiempo en Netflix y traté de buscarla y no la encontré. Voy a buscarla. Y la otra que hizo después de esa, dicen que también es interesante, que es mejor de lo que se merece. Bueno, yo por el lado mío iba a recomendar una, pero, pero voy a irme por una que vi que cuando me la volví a ver, me sorprendió porque me gustó mucho más de lo que pensaba. La película es Tucker and Dale versus Evil. Yo me la había visto hacía mucho tiempo y esta semana no sé por qué me dio por volverme a ver. La tenía ahí en Amazon Prime hace días como para vérmela. Y es más divertida de lo que recordaba. Es otro estilo de comedia con mucha sangre, pero me pareció pues que las actuaciones de los dos actores principales me pareció divertida, pues obviamente el equipo College Boys pues de la película me parecieron que eran más o menos, pero por lo menos esos dos estaban tan comprometidos con el papel que me pareció que valió la pena. La gente que la quiere ver, pues entonces Tucker and Dale versus Evil. Bueno, muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima. Jamming About Movies. Muchas gracias a todos. Hasta luego.